¿Cómo le va? Bienvenidos a otra edición de Agenda Rosario. Hoy vamos a hablar con el tema de la mujer diputada, la mujer que defiende los derechos de su sector, de las cosas que están pasando últimamente, que todos los días en los diarios aparecen violencia familiar, trata de blanca, de mujeres. Vamos a hablar con alguien que se dedica a defender su género. La presentamos en sociedad. Alejandra Vukasovic, diputada provincial, 55 años, soltera. Bueno, Alejandra, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Todo bien, muy bien. Bueno, vamos a hablar de todo, pero antes, mucha gente por ahí no te conoce. Sos rosarina por adopción, porque... No, yo nací en Rosario. ¿Naciste en Rosario? Nací en Rosario. Ah, te hacía Nací en Rosario y me crié en Máximo Paz. Claro, te hacía de Máximo Paz. Me crié en Máximo Paz y volví después a los 17 años a la facultad y bueno, ya me quedé. Ya volví a Máximo Paz a visitar a la familia y bueno, por supuesto todos mis amigos que están intactos, un poco son el cable a tierra, y ya me quedé en Rosario. ¿Y qué queda de esa historia, aparte, digamos, de tu niñez? Todo. No se despega, ¿no? Absolutamente todo. No se despega nunca, gracias a Dios, digo. Yo siempre digo que es el cable a tierra. Ahora por ahí no voy muy frecuente porque perdí a mamá a fin del año pasado, pero sigo yendo, está mi padre, está mi hermano, está mi negocio, está el campo de la familia, están mis amigos, mis amigas de toda la vida, esas que están en las buenas y en las malas. Bueno, es el cable a tierra. Y verano, sí, las vacaciones mías normalmente son en Máximo Paz. Mirá vos, y el tema, digamos, con las amigas, ¿son de la primaria, de la secundaria? De todo mezclado, porque en el pueblo nos criamos todos juntos. Claro. Y nos ves juntas y bueno, y son, algunas me llevan 5 años, a otras les llevo 5 años yo, y con las amigas del barrio permanentemente, o sea, en contacto, y nos seguimos viendo acá en Rosario, porque muchos, eso es lo que tienen los pueblos del cordón de Rosario, o sea, muchos venimos a estudiar y ya después no volvemos, que es lo que hay que corregir políticamente. Pero sí, para mí son el cable a tierra, son el cable a tierra. Y cuando terminaste el secundario, ¿fuiste egresado a algún lado con las chicas, con la escuela o no? Sí, en esa época era una antigüedad. En 7º grado fuimos a Córdoba, por supuesto. Y en 5º año fuimos al noroeste. Ah, ¿no fueron a Bariloche? Era muy osado todavía. Había algunos grupos que iban y demás, pero mi grupo era más recatado. Hicimos Tucumán, Catamarca, Salta. Sí, hicimos el viaje egresado. Y yo siempre iba con mi mamá. Ah, a mí me gustaba que viniera, claro, siempre iban, siempre iban algunos padres a acompañar, por supuesto, y en mi curso había un chico que era ciego. Ajá. Y que pudo hacer, empezó a perder la vista en 7º grado y bueno, y un poco fuimos los lazarillos de él hasta que terminó 5º, sus compañeros, sobre todo yo que me tocaba un rol especial porque vivía a media cuadra de casa que lo pasaba a buscar. Y su mamá era muy amiga de mi mamá. Entonces, obvio que en un viaje de estudio tenía que ir la mamá de Laurencio, se llamaba, falleció después de varios años. Y así que mamá iba a hacerle pata, digamos, a la madre y era muy gamba mi vieja con mi mamá, no había problema si había que salir, si llegábamos tarde o si no dormíamos. Entonces un poco también el resto de las amigas, cuando había que elegir padres para ir... Ahora, la familia es que mamá, papá y un hermano. Y mi hermano, un hermano varón, 5 años menor que yo. ¿Y vos vas pegada a tu mamá o a tu papá? No, bueno, siempre las hijas con los padres son... Pero mi vieja era, o sea, de mi viejo tengo toda la parte de la libertad, de la política, de ser libre, de pelear por lo que uno piensa y demás. Y mi vieja fue la clásica madre protectora, que nos tapaba todo, siempre con pinche, de avanzada, digo yo, por la edad que teníamos. Yo digo, o sea, a ver... nosotros vivimos una generación que fue el quiebre político porque fue la revelación la generación mía pertenece a lo que fueron muchos desaparecidos y la aparición de la juventud en la política y demás. Y por el otro lado, la represión que sufríamos. Yo siempre digo que ahora con la tecnología a nosotros nos mata. ¿Por qué? Porque nos criamos en esa generación. No toques que se rompe, cuidados no salgas. Bueno, mis viejos fueron de avanzada. Mis viejos a mí me mandaban a aprender inglés porque el inglés era importante. Estamos hablando de los 70.
había que ir, para mí estudiar, venirme a la facultad era tan obligación como la primaria y secundaria, así me crió mi padre. Y mi vieja, que era la que nos malcriaba, como la mayoría de las madres. ¿Y acá viniste a estudiar qué? Yo me vengo en el 76, año clave, claro. Yo me instalo en Rosario el 10 de febrero del 76 a hacer los cursillos que teníamos en esa época. Y arranco Ciencias Económicas y arranco en la Católica la licenciatura en Cooperativismo. Se produce el golpe de Estado, la pública, digamos, queda en suspenso, bueno, te acordás vos todo lo que fue aquel momento, entonces arranco antes la licenciatura en Cooperativismo. Iba haciendo materias y materias, y termino primero la licenciatura en Cooperativismo. Y ahí en ese grupo de chicos, digamos, de lo que es la universidad, ya se empezaba a hablar de política, había, digamos, esa necesidad de empezar a participar, a conocer un poquito lo que era la política teniendo el régimen encima, ¿no? Ya en Máximo Paz. Mi pueblo ha sido un pueblo siempre muy politizado. Máximo Paz fue uno de los primeros que tuvo el centro de estudiantes en la escuela secundaria. Ajá. De ahí salen dirigentes que después sostuvieron, inclusive cuando, ahora ya no existe más, pero el Partido Socialista Unificado tenía la base en Máximo Paz. La comuna estuvo manejada por el socialismo en la época donde Wiener no existía, digamos, el socialismo auténtico. Mi pueblo siempre fue un pueblo muy político. Es más, yo me acuerdo que estar en el secundario y que había ido el ejército ya cuando estaban funcionando lo de los equipos de las 3A y demás. Bueno, mi pueblo siempre fue un pueblo muy politizado. Muchísima gente de mi pueblo estaba aquí en la universidad, en los grupos de estudiantiles, de política y demás, chicos que no vimos durante mucho tiempo, que tuvieron que irse del pueblo. Inclusive hay una de las chicas que tiene unos años más que yo, que se fue al sur, que terminó casándose allá en el sur, que estaba cerca de los Kirchner, no sé ahora, pero bueno, estuvo inclusive de ministro de Trabajo en Santa Cruz. Sí, siempre donde hay alguna nota diferente hay algún paseño. Ahora, ¿y vos que te empezaste a meter dentro del peronismo? ¿Qué rama empezaste? Yo, mi primera orientación al peronismo, la responsable era quien fue mi profesora allá en Máximo Paz, una abogada, Fanny Ferrarotti, que era quien nos daba historia, instrucción cívica y demás. Y se daba el debate entre los profesores, entre rosistas y no rosistas. Y un poco ahí empieza mi inclinación. Y bueno, fue justo la vuelta de Perón y demás, y esos temas en la escuela se trataban con ellos. Y nosotros que estábamos con toda esa necesidad de conocimiento, de aprender, de participar y demás. Y ahí arranco. Y después en la facultad ya me plego sí con la mayoría de ellos peronistas, digamos, inclusive mis profesores que después compartimos gabinete, los hermanos Gallo, Serravalle, que estuvo en el API, bueno, Rolo Baquiano, mucha gente que después nos cruzamos en el gobierno, fueron mis profesores. Digo, un poco ahí parte la base de mi participación política. Y cuando llega la democracia, en la época que aquí gana Bernet, ¿dónde te encuentras vos participando? Yo ya estaba en los grupos cercanos a Bernet. Yo ya estaba trabajando con Bernet. Ya estábamos allí, por eso arranco. O sea, yo me había recibido, había estado fuera del país haciendo un par de becas post-universitarias. Lo conozco a Bernet y lo conozco a quien fue el presidente del Banco de Santa Fe, el primer presidente, Jorge Domínguez. Me acerco aquí al grupo político que se llamó Mesa Unificadora Ortodoxa y demás. Empezamos a trabajar, éramos un grupo, ahí conozco a Miguel Gómez, bueno, y empezamos a trabajar para Bernet. Yo en ese momento estaba trabajando en Federación Agraria. Ajá. En la Secretaría Gremial, en esa época estaba Humberto Volando de presidente. Sí, sí. Bueno, y ahí me acuerdo, ahí sufrí, digamos, el primer embate de lo que fue el furor de Alfonsín, porque había varios directivos de Federación Agraria que eran radicales, y me acuerdo que cuando llegué a mi oficina encontré una bandera roja y blanca impresionante al otro día de las elecciones. Pero bueno, y al lado de Humberto Volando, sin duda que aprendí muchísimo, muchísimo de lo que tenía que ver con
con el desarrollo Ahora, político. ¿estuviste cerca de la gestión de Bernet? ¿Fuiste funcionario también de Bernet? Estuve, en el 84 asumí como directora provincial de cooperativas, teníamos como 1000 cooperativas y había, en esa época el cooperativismo, yo digo que era, ya esas cosas te dan la pauta de la edad que tenés, digo yo que era el verdadero cooperativismo, porque había otra esencia, las cooperativas eran sólidas, eran una columna vertebral importantísima y sobre todo en nuestra provincia, Santa Fe tenía 1000 cooperativas. Qué bárbaro. Y Bernet era gobernador y la mayoría de nosotros, los funcionarios, a pesar de que en esa época la mayoría de las provincias eran radicales, estaba San Luis y Santa Fe y creo que Río Negro, me parece que no eran peronistas, que no eran radicales. Y la mayoría de nosotros tuvimos las presidencias de los consejos federales de cada área. Se trabajó muchísimo, muchísimo. Y teníamos el Consejo Provincial Cooperativo donde estaban todas las entidades representadas trabajando a la par nuestra. Así que bueno, sacamos la ley, una ley nacional que la habíamos trabajado con, en ese entonces estaba la senadora Gurdulich, que cuando enseñan educación cooperativa dicen la ley Bukasovich porque la provocamos un poco nosotros, que era sacarle un porcentaje de lo que las cooperativas erróneamente por concepto pagaban ganancia, entonces logramos una ley nacional que le sacábamos un porcentaje a ese pseudo ganancia para aplicarlo en educación. Y con ese fondo la verdad que el cooperativismo progresó muchísimo. Pero bueno, seguiste trabajando en política, estuviste también en la gestión de Revilo, pero muy importante tu trabajo con Reutemann, la llegada de Reutemann. Lo vas a decir después de la pausa. En un minuto volvemos con Alejandra Bukasovich. Complejo Polideportivo ANSAP. 3 piletas, hotel, canchas de deportes. Complejo ANSAP te espera en familia. Todos los martes en Indumentaria, aprovecha hasta un 30% de descuento más 3 cuotas sin interés con las tarjetas de crédito del nuevo Banco de Santa Fe. Círculo Policial de Oficiales, Asociación Mutual de la Provincia de Santa Fe, beneficios en salud, turismo y hotelería, deportes, ayudas económicas, créditos para emprendedores, servicios para policías sin distinción de jerarquía, jubilados y pensionados provinciales y empleados públicos. Asóciese, estamos abiertos a toda la comunidad. AMSAP, Asociación Mutual de Suboficiales y Agentes de la Policía de la Provincia de Santa Fe, la mayor institución de servicios de la provincia, ahora abierta a toda la comunidad. Disfrute mucho más integrándose a una gran mutual. AMSAP, Suipacha 2463, teléfono 455-3575, Santa Fe. Autobuses Santa Fe. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Bajada España, lejos del ruido, cerca del río. Especialidades en pescados. Bajada España Restaurante. España y Río Paraná. Disfruta los nuevos préstamos personales del nuevo Banco de Santa Fe. Hasta 200.000 pesos en 30 minutos en nuestras sucursales. Participación, igualdad, consenso, inclusión, debate, educación. Consejo Municipal de Rosario. Bueno, seguimos con Alejandra. Te preguntaba que tuviste mucho que ver en el proceso de iteración de Carlos Alberto Reutemann, eso de caminar con la famosa campera roja, ¿no? Me tocó esa época maravillosa de Reutemann. En realidad, de Reutemann yo lo conozco antes, lo conozco en el 84-85. Yo estaba de novio con un santafesino, muy amigo de él, así que lo conozco de la vida, digamos, a Reutemann. Recién estaba reinsertándose él en su ciudad natal, en Santa Fe. Compartíamos grupos de amigos, comidas y demás. Y bueno, y un día me llama por teléfono y me pregunta, ¿qué opinás? Me están ofreciendo ser ¿Cómo te dice? candidato. ¿Cómo te dice? No, Ale. Ale. Sí, Ale. ¿Qué te parece? Me están ofreciendo, uy, sería maravilloso, sería divino, pero ¿a vos te parece? Bueno, y ahí me cuenta un poco la historia de cómo lo habían llamado a él, lo habían invitado y demás. Y dice, ¿vos qué opinás? Y digo, tengo que caminar la provincia. Bueno, digo, cuando quieras. Yo tenía mucha relación, yo a esa altura ya estaba en Acción Social.
que me había tocado la época de los saqueos y demás. Tenía mucha relación con los presidentes de comuna, porque a mí siempre me gustó, dentro de lo que hace la política, el trabajo de territorio. Entonces, él pega algunas salidas solo y se va, y armamos una reunión, nunca me voy a olvidar, en Chobet. Con algunos presidentes de comuna que me decían, pero bueno, gringa, está bien, pero a vos te parece Reutemann. Digo, vayan y véanlo. Yo, que lo conocía de la charla cotidiana, sabía de la esencia del manejo de Reutemann que iba a tener. El magnetismo que... Impresionante. Bueno, el único comentario de él fue ese día: qué rico los pollos me hacen acordar al de mi mamá, que habían cocinado así en Chobet. Dije, bueno, estamos. Pero eso, en esa época hablaba poquísimo, ahora habla mucho más, pero esa época, sí. Esa época era... Bueno, pero yo conocía al otro Reutemann. Yo Lole siempre fue de decir lo justo y necesario, pero siempre en el mismo, o sea, es un tipo que jamás se le subieron los humos a la cabeza. Claro, había sido corredor de Fórmula 1, el jet set internacional. Pero se codeaba con la figura internacional. Claro, Carolina de Mónaco era de todos los días, entonces claro. Bueno, eso lo ayudó mucho. Y bueno, y un día, la verdad que la gente fue apasionante ver. Yo me acuerdo que hablé con Reviglio y dije, doctor, voy a trabajar para la candidatura de Reutemann, se había abierto el tema de la ley de lemas, y me dijo, usted está loca, Ukasovic. Claro. Y dije, no, el magnetismo con la gente, y es verdad. Le digo, doctor, es vender la Coca-Cola, salir a trabajar con Reutemann. Y realmente fue así. Fue maravilloso. Me acuerdo en Firmat, por ejemplo, los talleres, los mecánicos salían, descolgaban los cuadros de los años 70 de Reutemann y se los llevaban ya amarillentos para que se lo firmaran. Bueno, la verdad que fue maravilloso. Muy prudente, muy respetuoso, pero bueno, yo no participo del gobierno de él. Yo quedo en la Cámara y después decido irme de la política. Mi relación con Reutemann, al contrario, fue siempre mucho más... nunca se cortó, se fue intensificando, porque yo un poco era del grupo de los amigos a los que él consultaba sin injerencias en la política, porque él siempre se basó demasiado en la gente de afuera. Y bueno, yo en ese periodo justo me convocan para ser cónsul de Serbia y Montenegro, él estaba de gobernador, así que fue él el que firmó mi placé para que yo entrara al consulado. Y mantuvimos toda la relación. Después, cuando vuelvo, siempre para las campañas de él participé, más allá de que estuviera fuera de la estructura de gobierno, siempre participé dando una mano, sobre todo en la zona de Constitución y demás. Y retomo en el 2005, donde Máximo Paz nunca había sido peronista, y lo llamo al Loli y le digo, necesito que me acompañes en una patriada, ayudar a un compañero, un pibe joven y demás, y bueno, realmente vino a Máximo Paz, hicimos una comida, compartió con la gringueada, que era su fuente, y después afianzamos mucho el trabajo político cuando fue el 2008. El 2008, que fue quien me bancó, yo acababa de asumir de diputada, estábamos en el Frente para la Victoria, y bueno, mi esencia es mujer y de campo, y no podía, la verdad que era mucho el choque que tenía con esa realidad. Bueno, vamos a hablar un poquito del trabajo legislativo, porque hay muchas cosas interesantes. Una es la lucha que diste vos para terminar con la trata de personas. Es decir, hay una ley que yo diría que tendría que llevar el nombre de Ukasovic por todo el trabajo que hiciste, lo instalaste y lo promulgaste, es decir, que lograste que se llegue a ser ley, porque es un tema muy sensible en la sociedad, ¿no? Solamente una mujer puede sostener durante 5 años el trabajo legislativo para sacar una ley. Digo, sacamos muchas en el medio, pero esta ley la verdad que dio mucho trabajo sacarlo, dio muchísimo trabajo. Bueno, ustedes fueron los que me bancaron y me ayudaron a sostenerla en el tapete, pero no había caso. En el gobierno de Wiener era intransitable el tema. Y hoy ha dado un vuelco la sociedad y el gobierno respecto a este tema. Nosotros, cuando empezamos la investigación, nos asustamos de lo que veíamos. Por eso le pusimos tanta fuerza. Y el tema de género, si bien ya venía destapándose, pero creo que esta ley fue un poco lo que terminó de abrir de levantar la tapa de la olla, ¿no? Y bueno, y la suerte también de que quien estuviera en la banca con nosotros, que era Lamberto, fuera ministro de Seguridad y vio la necesidad, y bueno, todo No, y aparte hay que reconocer el gobierno socialista, que también después
el tema de la violencia familiar también lo tomó como cuestión de Estado, y hace 2 años con la creación de la Dirección de Violencia Familiar le dio un estatus que era muy importante. Es decir, acá había muchos feminicidios y no había, el Estado como que estaba ausente, más allá de puntualmente lo que se acaba de aprobar un poco por parte de algunos legisladores del PJ, de pedir la cabeza a la que hoy es la titular, la directora, porque realmente no hizo el trabajo, no interpretó cuál era el trabajo. Hay una estructura donde me parece que los resultados no fueron buenos en este último tiempo. En realidad yo creo que lo que hay que pedirle al gobierno no es la cabeza de tal o cual funcionario. Lo que hay que pedirle al gobierno es que se apliquen las políticas que están dictadas, ya las leyes que ya están y demás. No sé, yo... Pero me parece que faltó ahí, y esto vos que estuviste en el debate, la interpelación con la funcionaria, con la doctora Martorell, y que me parece que ella estaba un poco desconociendo la realidad, o no había cruce de información. Decía, yo me entero por los diarios de lo que pasó, que hubo denuncias previas, es decir, como que no estaba articulado el trabajo entre lo que es seguridad, lo que era su dirección, y en el medio queda una mujer que es golpeada, que denuncia, que no se la escucha, y que termina muerta. Es decir, me parece que ahí es donde falló el Estado. Están fallando el funcionamiento de los organismos. Esta legislatura, digamos, o sea, la provincia de Santa Fe en estos últimos años se han dictado leyes importantísimas de género. La verdad que todas las legisladoras, y nos hemos bancado entre nosotros, por eso las cosas salen, estamos muy bien cubiertos legalmente, pero no están aplicándose. Es como que el gobierno no alcanza a instrumentar lo que conceptualmente comparte con nosotros, de cómo atacar el flagelo, no alcanza a instrumentarlo, no se dan cuenta, los recursos están, porque para eso le abrimos el presupuesto cuantas veces ha sido necesario, pero es como que no saben. No se puede explicar qué es lo, porque uno los escucha hablar y realmente parecen, son los grandes defensores de estos temas de violencia de género, pero después cuando la van a llevar a la práctica no lo saben, se quedan con la teoría. Les está fallando eso. Y creo que es en lo que lo tenemos que ayudar, porque la verdad que estos temas, igual que mi ley y demás, no tienen color político, Carlito. No, por eso es un flagelo. Y yo digo que gracias a todo el trabajo que hemos venido haciendo las mujeres que estamos en política, hoy nos enteramos de los casos. Y nos enteramos de los casos acá en Rosario porque, digamos, o sea, nosotros le dimos a la mujer un poco, a las víctimas, un poco la tranquilidad de que las van a escuchar, de que las van a atender, porque antes iban a una comisaría y decían, bueno, algo le habrá hecho para que el marido le pegue, porque esto era normal, bueno, era la respuesta, o la vergüenza que les da. Entonces creo que todo el trabajo que hemos hecho, hemos logrado que se destape la olla, y la prensa que nos han acompañado, porque la verdad que sí, el periodismo, más que la prensa, el periodismo nos ha acompañado en esta batalla, pero falta muchísimo por hacer, falta la concreción. Ahí tocaste un tema que a mí que me pone loco, ¿no? El hecho que la mujer llega, hace la denuncia, y a veces ese machismo del policía que está chapado a la antigua, dice, vos le vas a denunciar a tu marido, vos estás loca. Es decir, genera más temor entonces. Y en el interior sigue pasando Peor, porque todavía sigue pasando. Más machismo ahí. Pero otras contradicciones, por ejemplo, un 0800 que funciona de 8 a 6 de la tarde, y a veces las peleas o las agresiones normalmente son a la noche porque llegan alcoholizados, agresivos y demás. Y ahí entonces yo creo que está faltando el Estado de decir, bueno, pará, tenemos que, trabajamos las 24 horas con el teléfono 0800, pero también con las famosas casas que tienen que estar listas, que la gente sepa dónde, ante una agresión, puede agarrar un bolsito, los chicos, ir aunque sea un resguardo hasta que después se acomode y vean cómo le Por eso hay que darle mucha importancia y mucha publicidad a las organizaciones no gubernamentales que están trabajando con ese tema, Carlos, porque ahí es donde están ya atentas al tema, porque la mayoría de las que participan de esos proyectos han sido mujeres que les ha costado muchísimo salir de una relación tortuosa como es estar con un hombre golpeador. Pero aparte lo que hay que erradicar, porque a veces nos creemos que porque vemos a una mujer al frente de una repartición, y sobre todo en la fuerza policial, hay que tener mucho cuidado porque a veces las mujeres son más machistas que los hombres. Bueno. Entonces cuando tenemos que tener cuidado a quién tenemos al frente de las comisarías de mujeres, tenemos que tener cuidado a quienes están en algunos lugares tan sensibles como esto. ¿Por qué?
porque el límite está ahí muy cerquita, digamos, a veces por estar compartiendo un ámbito masculino, los intereses de quienes están al frente, no importa que sea hombre o mujer, se transforman en algo nocivo para una víctima mujer. Bien, hablamos del tema de tus leyes. Hoy como legisladora, ¿qué es lo que te queda pendiente? Es decir, ¿qué decir? Con esto termino de redondear una actividad legislativa, digamos, que me siento plena para, digamos, de lo que soñé cuando se me dio la oportunidad de ser diputada de la provincia. Yo en general soy bastante crítica conmigo y con quienes me rodean. Nunca terminamos de hacer cosas. Yo creo que hay algo que me tiene a mí muy preocupada, que es el tema de la inseguridad en general. O sea, nosotros que nos criamos en pueblos con las puertas abiertas, que dormíamos y si no le poníamos los vidrios de los autos abiertos, los chicos que salíamos con la tranquilidad, que veníamos a estudiar con la tranquilidad. Hoy realmente eso, y me preocupa muchísimo ese tema de la inseguridad, ese tema de que no le encontramos la beta, y otro tema que tampoco tiene color político, aunque no nos escuchan los gobiernos, es un tema que realmente me preocupa no poder terminar de ayudar a esto. Y el tema de que vamos con la tercera generación, que están criándose los chicos con tercera generación en la casa de no trabajar. Desde un gobierno que se llama peronista, como el gobierno nacional, llevamos décadas de alimentar que la gente, alimentarle, digamos, la desidia y alimentarle y subestimarlos con un subsidio y no fomentarles la cultura del trabajo. Educación y trabajo es lo que nos ha faltado, y yo, más allá de que estoy en Unión Pro Federal y demás, pero de sentimiento peronista hasta el último día de mi vida, es una deuda que desde la política la siento como parte mía. Alejandra, me quedaría ahora seguir charlando porque hay muchos temas. Gracias por haber venido. No, gracias a vos por invitarme. A ustedes lo convocamos en 7 días para conocer otro protagonista de la ciudad de Rosario.